Buenos días, tengan todos ustedes. El día de hoy estamos aquí nuevamente reunidos en esta clase Matemáticas Online para ver una clase más de este tema, justificación de fórmulas para calcular el área. En este caso, el día de hoy vamos a reflexionar acerca de por qué el área de diversas figuras geométricas está diseñado de esa manera. ¿Sí? Acuérdense que esta clase es para que usted reflexione acerca de los procedimientos, de las técnicas matemáticas. Entonces, primero, antes que nada, tenemos esta información. Tenemos primero que el perímetro es la medida del contorno de una figura, ¿sí? Y el área es la superficie comprendida dentro de una figura. Es decir, el perímetro es la medida que tiene todo el lado de una figura, de cualquier figura, ya sea triángulo, cuadrado, rectángulo o cualquier figura geométrica, ¿sí? Esa es la medida del perímetro. El perímetro, aquí está, se mide en unidades lineales. ¿Por qué en unidades lineales? Porque si usted bien lo sabe, el perímetro es una línea, porque es el contorno. Entonces, si como es una línea, entonces el perímetro se mide en centímetros, milímetros, decímetros, kilómetros, hectómetros y cualquier medida que sea lineal, ¿sí? Ahora, el área. El área, como aquí lo dice, es la superficie comprendida dentro de una figura, nada más que el área se mide en cuadrados, es decir, en unidades cuadradas. Cualquier unidad cuadrada puede ser centímetros cuadrados, decímetros cuadrados, metros cuadrados, hectómetros cuadrados, kilómetros cuadrados. Eso es para la medida del área, ¿sí? Y aquí tenemos nosotros lo que es una unidad. Esta línea a la que tenemos aquí es una unidad, independientemente que esa unidad sea centímetros, metros, kilómetros, es una unidad. Y acá tenemos nosotros una unidad cuadrada. Aquí lo puede observar usted. Ahora, vamos a pasar aquí a cada una de las figuras geométricas. Primero, vamos a ver aquí, voy a poner por aquí el tema. Tema, justificación de fórmulas. Justificación de fórmulas para calcular el área. Muy bien, tenemos primero que nosotros tenemos esta unidad, esta se le llama una unidad, ¿sí? Por eso, como ya lo dijimos, para calcular el perímetro, por ejemplo, si tenemos un triángulo que mide 8 centímetros, su perímetro va a ser 8, 16, 24 centímetros lineales. Ahora, ¿qué significa que sea lineal? El hecho que diga qué significa que sea lineal, significa que es una línea, está el exponente a la 1. Sí, está el exponente a la 1. Todo lo que sea lineal es exponente a la 1. Por eso cuando te ponen una figura utilizando expresiones algebraicas, por ejemplo, que te dijeran que este mide 3x y este 8x, acuérdense que cuando tenemos un rectángulo, este también mide 8x y este 3x. Entonces su perímetro va a ser, lo sumamos todo, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, x a la 1, porque es lineal, ¿sí? Ahora, ¿por qué se empieza esta clase del día de hoy con el cálculo de perímetro? Se empieza porque a través de ese cálculo de perímetro nosotros podemos encontrar áreas, ¿sí? Por ejemplo, tenemos así esta área. El área, si nosotros tenemos una unidad, observen, una unidad por una unidad, al tú multiplicar una unidad por una unidad, te resulta una unidad cuadrada. Sí, es decir, un cuadrado. Es como si usted, por ejemplo, tuviera una medición de 1 metro por 1 metro. Si tú mides 1 metro por 1 metro, al medir 1 metro por 1 metro, se va a formar un cuadrado, ¿sí? Que es una unidad cuadrada, 1 metro cuadrado. Entonces, a partir de esta área, nosotros podemos encontrar todas, ¿sí? Por ejemplo, la del cuadrado. Vamos a empezar con la del cuadrado. En el cuadrado tenemos otro, por ejemplo, supongamos que tenemos así. Tenemos un cuadrado de esta manera.
Y en el cuadrado tenemos nosotros que este cuadrado mide 7 centímetros por 7 centímetros. Entonces, ¿qué significa al hecho de tener 7 centímetros por 7 centímetros? Significa que son 7 unidades, ¿sí? Así. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y acá igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 7 unidades por 7 unidades. Te va a resultar 7 unidades cuadradas. Entonces, la fórmula para calcular el cuadrado sería lado por lado. En este caso, el área sería 7 centímetros por 7 centímetros. Fíjense que otra cosa aquí en la que ustedes están utilizando el álgebra. Al multiplicar 7 por 7 te da a 49. ¿Sí? Te da 49. Y al multiplicar cm por cm te da cm cuadrada. ¿Sí? En realidad, a ustedes cuando les enseñaron en la primaria trabajar con áreas, nunca se les dijo que se sumaban los exponentes, pero ya en secundaria ya usted ya sabe sumar exponentes, porque por ejemplo, yo puedo tener el siguiente cuadrado y puedo decirles que este cuadrado mide, vamos a poner ahora con letras, 3x cuadrada, perdón, 3x por 3x. ¿Cuál es el resultado de este cuadrado? Vamos a poner área es igual, lado por lado, área es igual a 3x. 3x lo ponemos entre paréntesis para que pueda hacer la multiplicación por 3x. 3x por 3x, área es igual a 9x cuadrada. ¿Sí? Si observan cómo se suma este exponente. Este exponente que tenemos aquí es 1 y este es 1. Entonces se suma 1 más 1 y te da el cuadrado. ¿Sí? Muy bien. Este sería para el cuadrado. Y de esta fórmula del cuadrado se desprenden todas, ¿sí? Es decir, voy a borrar aquí. Voy a borrar aquí para que usted pueda tener más espacio para que pueda observar. Tenemos nosotros, por ejemplo, el rectángulo. Tenemos un rectángulo y en el rectángulo tenemos lo siguiente. Tenemos otros que aquí mide 8 metros por 5 metros. ¿Sí? Acuérdense que ya vimos que el hecho de tener 8 metros significa que son 8 unidades. Independientemente si sean metros, kilómetros, hectómetros, decímetros, decámetros, son 8 unidades. Por 5 unidades, a cuenta que sería así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por 5. 1, 2, 3, 4. 8 por 5. ¿Y la fórmula cuál sería? ¿Por qué la fórmula es base por altura? ¿Por qué no es lado por lado? Porque en el anterior, en el cuadrado, era lado por lado porque los lados eran iguales. En este caso, es base por altura, ¿sí? Porque es diferente la medida. No puede ser L por L, ¿sí? Independientemente si la L por L fuera, fuera una R o una P o una X. Ya vimos ahorita que puede ser una X, ¿sí? Entonces sería base por altura. Base por altura, ¿sí? Base por altura, o sea, por eso es que se enseña a ustedes en la primaria las retículas cuadradas, ¿sí? ¿Por qué? Porque se forman muchos cuadritos. Para encontrar el área se forman muchos cuadritos. Entonces sería 8 por 5, vamos a sustituir. Siempre cuando usted trabaje con áreas, hágalo en 3 pasos. El primero es la fórmula, el siguiente es la sustitución y el último es el resultado, ¿sí? En la sustitución, ¿qué vamos a hacer en la sustitución? Vamos a poner estas medidas aquí adentro. Sería área es igual 8 metros, lo ponemos entre paréntesis, por 5 metros. 8 metros por 5 metros, área es igual a 8 por 5, 40 metros cuadrados. Cuadrados porque son cuadrados, acuérdense. El perímetro no son cuadrados, el perímetro es una línea. En el caso del área sí son cuadrados. Pues serían 40 metros cuadrados, ¿sí? Ahora, si yo lo pongo, este mismo problema, pero lo pongo con letras. Observen, si yo pongo, por ejemplo, 3y por 4y por 4y, se va a realizar de la siguiente manera. Área es igual a base por altura. Área es igual a 4y por 3y. En este caso sería área es igual a
12y cuadrada, porque se suma el exponente. ¿Qué sucedería? ¿Qué sucedería si yo tuviera de la siguiente manera? Observen, si yo tuviera 5x más 3y que multiplica a 2x menos 4y. Observen, aquí tenemos nosotros un área utilizando expresiones algebraicas. Sería área es igual, base por altura. Observen, tenemos dos binomios, multiplicación de dos binomios. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacerlo por separado, o sea, sería así. Área, base, 5x más 3y, que multiplica a 2x menos 4y. ¿Qué hay que hacer? Utilizar la propiedad distributiva. Multiplicamos este por este y este por este. Este por este y este por este. Sería área es igual, 5 por 2, 10x cuadrada. 5 por 4, 5 por menos 4, menos 20xy. Ahora 3 por 2 más 6xy. Y 3 por 4 menos 12y cuadrada. Observen que aquí tenemos términos semejantes. Se van a juntar. En este caso se restan porque son signos diferentes. Se quedaría área es igual a 10x cuadrada menos 14xy menos 12y cuadrada. ¿Sí? Pero nosotros el tema del día de hoy es la justificación de fórmulas. ¿Por qué es base por altura? ¿Sí? Voy a yo a poner ahora una figura a la cual se le llama triángulo. ¿Sí? Triángulo. Usted tiene un triángulo aquí de esta manera. Usted puede tener cualquier triángulo. ¿Sí? Puede tener un triángulo equilátero, isósceles, escaleno, un triángulo rectángulo. Ahora, en el caso del triángulo, a ti te van a dar este lado, por ejemplo, 8 centímetros, y te van a dar la altura, 4 centímetros. ¿Sí? Entonces, la fórmula para calcular el triángulo es base por altura entre 2. ¿Por qué es entre 2? Es entre 2 porque se quiere la mitad de un rectángulo. Ahora, si usted me dice, profe, pero aquí, al tener yo así, no se forma un rectángulo. Lo que pasa es que en esta figura, en la figura del romboide, tú tienes el romboide así de esta manera. Tú tienes así el romboide, ¿sí? Y a ti para calcular el área del romboide también te dan la base, por ejemplo, 9 centímetros por 6 centímetros. Por 6 centímetros. Y la fórmula para calcular el romboide es base por altura. Tú vas a decir, profe, ¿pero por qué es base por altura? Es base por altura la del romboide porque al cortar tú esta parte la cortas y la pasas para este lado y se forma un rectángulo. ¿Sí? Tú quitas esta parte, la pasas para acá y se forma un rectángulo. Por eso la fórmula del romboide es la misma que la del rectángulo. Ahora, ¿por qué les digo esto del romboide? Les digo esto del romboide porque es lo mismo del triángulo. ¿Sí? O sea, aquí se forma un romboide y la fórmula del romboide es base por altura. Entonces, por eso es base por altura entre 2. Sería, lo voy a hacer aquí igual. Igual a 8 por 4 entre 2. Esto es igual a 32 entre 2, es igual a 16 centímetros cuadrados. De igual manera son centímetros cuadrados. ¿Sí? Siempre van a ser centímetros cuadrados. Ahora, yo te puedo poner otros triángulos, por ejemplo, para que se observe un poquito más, que es un rectángulo. En el caso del triángulo, por ejemplo, el triángulo rectángulo. Voy a poner un triángulo rectángulo. Acuérdense que el triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados. Tú tienes aquí el triángulo rectángulo y la fórmula es base por altura entre 2. Todos los triángulos van a ser base por altura entre 2. Pero observen cómo la base por altura es desde lado por lado, porque en el cuadrado era lado por lado, porque el lado mide lo mismo. En el cuadrado era lado por lado, pero luego pasamos al rectángulo y en el rectángulo ya no puede ser lado por lado. Un lado se convierte a base y el otro se convierte a altura, porque son distintas letras, son distintas medidas. Por eso es que se convierte a base por altura. En el caso del triángulo, es base por altura entre 2, porque aquí, por ejemplo, te dan esta medida, te dicen que aquí mide 7 y aquí mide 10.
Si tenemos otros así, 7 por 10, igual, sustituimos base de 7 centímetros por 10 centímetros entre 2. Es igual a 70 entre 2, esto es igual a 35 centímetros cuadrados. Esta es la medida del área del triángulo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en todo triángulo se quiere la mitad, Puede estar el triángulo de cualquier forma, el triángulo puede estar de cualquier forma, el triángulo puede ser también así. Por ejemplo, un triángulo isósceles, escaleno, un triángulo escaleno. En el caso del triángulo escaleno, de igual manera, tú tienes aquí este triángulo escaleno en el que quieres tú encontrar la medida del área. De igual manera, en el triángulo escaleno, aquí te dan esta base, te dicen que aquí mide 15 y te dan la altura, que aquí mide 4, voy a ponerle 4. Entonces, la fórmula es base por altura entre 2, ¿sí? ¿Y cómo vas a encontrarla? Observen que aquí tenemos un triángulo, un romboide, ¿sí? Un romboide. Por eso es que se quiere la mitad. Y acuérdense que la fórmula del romboide es la misma que la del rectángulo. ¿Por qué la fórmula del romboide es la misma que la del rectángulo? Porque se recorta esta parte. Se corta esta parte y la pones acá y es la misma fórmula. Se forma un rectángulo, ¿sí? Entonces sería aquí. Sería base es 15 por 15 centímetros por la altura que es 4 centímetros entre 2. Esto es igual a 60 centímetros cuadrados entre 2. Esto es igual a 30 centímetros cuadrados. ¿Sí? Esa sería la fórmula del triángulo. Ahora, vamos a hacer esta del romboide que tenemos aquí abajo. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, sería igual. Área es igual a 9 centímetros por 6 centímetros. Te va a dar área es igual a 54 centímetros cuadrados. ¿Sí? Entonces ya tenemos ahí nosotros hasta la fórmula del romboide. Vamos a pasar ahora a la fórmula. Miren, pero antes de pasar a la fórmula del rombo, quiero que usted analice qué haría, por ejemplo, ahorita puse yo así de esta manera. ¿Qué harían si, por ejemplo, te dicen, calcula el área de este triángulo, si este mide 15 y vamos a ponerle un 18. Si este mide 18 y tenemos nosotros como altura, tenemos 5, ¿sí? Y a ti te piden encontrar el perímetro. Te piden encontrar el perímetro. Y te dicen que este es el punto medio. ¿Sí? Te dicen que este es el punto medio. Vamos a ponerlo así para que sea este punto medio. Digo, es por eso que usted tiene que saber lo que viene siendo todos los conceptos matemáticos. Y te dicen que aquí este es el punto medio. Y te dicen, calcula el perímetro. Calcula el perímetro sabiendo esta. ¿Qué hay que hacer? Y te dicen que este es un triángulo isósceles. Con el hecho de decirte que este es un triángulo isósceles, significa que estos dos son iguales. ¿Sí? Ahora, hay que encontrar nosotros una medida de estas. ¿Cómo lo encontramos? Por Pitágoras, ¿sí? Tenemos que aquí este mide 9, este mide 5 y no sabemos la C. Vamos a encontrar la C. Sería C cuadrada es igual a cuadrada más B cuadrada. C cuadrada es igual a A mide 5 más 9 al cuadrado. C cuadrada es igual 25 más 81. C cuadrada es igual a 106. Vamos a sacar la raíz de 106. Ayúdenme a encontrar la raíz de 106 utilizando la calculadora.
¿Alguien ya encontró la raíz de 106? Ok. Bueno, utilizando la calculadora, la raíz de 106 es 10.2. 10.2. Entonces ya tenemos nosotros la medida de 10.2. Ahora sí, con esto ya podemos encontrar el perímetro. 19, 24.2. ¿Sí? Perdón. Sería 10.2 más 10.2. 10.2 más 10.2 más 18. Más 18. Perímetro es igual a 10, 20, 30, 38.4 centímetros lineales. Lineales. ¿Sí? Muy bien. Esto es utilizando otro tema que ahorita se vino a la mente. Ahora, vamos a pasar ahora al área del rombo. Vamos a pasar al área del rombo. Si tenemos nosotros un rombo de esta manera y te dicen, encuentra el área dadas estas diagonales. Dada la diagonal menor, que mide 6, y la diagonal mayor, que mide 9. ¿Sí? Y tú dices, bueno, ¿cómo lo puedo encontrar? Lo puedes encontrar mediante la fórmula diagonal mayor por diagonal menor entre 2. ¿Por qué la fórmula es diagonal mayor por diagonal menor entre 2? Observen cómo diagonal mayor por diagonal menor funge, en este caso, como base por altura. Base por altura. ¿Sí? Y tú vas a decir, ¿cómo que base por altura, profe? Lo que pasa es que esta línea tú la pasas para abajo y esta también la pasas para abajo y se forma aquí. Y esta la pasas para acá y la pasas para acá y se forma así. Una retícula cuadrada. Entonces, como se forma una retícula cuadrada, utiliza lo mismo porque tú vas a querer, fíjense cuántos lados vas a querer. Vas a querer 1, 2, 3, 4 triángulos. Y todos los triángulos son iguales. Entonces quieres la mitad de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La mitad de 8 triángulos. Por eso es diagonal mayor por diagonal menor. Haz cuenta que diagonal mayor viene siendo esta. Diagonal menor viene siendo esta. Y es lo mismo. Base por altura. Y quieres la mitad, es entre 2. Por eso es que todas las fórmulas parten de base por altura. ¿Sí? Entonces lo hacemos. Sería área es igual diagonal mayor, que viene siendo 9 centímetros, por diagonal menor 6 centímetros entre 2. Esto es igual a 54 centímetros cuadrados entre 2. Área es igual a 54 entre 2.